Tengan todos un feliz sábado en esta mañana. Estamos aquí listos en el diálogo bíblico. Bueno, en la cabina, para ser más exacto, ¿verdad? De Plenitud la Radio. Estamos ubicados aquí en Madison, Nashville, Tennessee. Si alguien nos está escuchando y no sabe dónde estamos ubicados. Así que ya saben, son bienvenidos aquí una vez más a nuestro programa de diálogo bíblico. Todos los sábados, ustedes saben, aprendemos de un personaje diferente de la Biblia. Sacamos las lecciones que son para nuestra vida y, damos algunos detalles, ¿verdad? Tratamos la manera de investigar, estudiar para que podamos entender un poco mejor lo que es la escritura. Así que ya saben, son bienvenidos todos. Comparte la transmisión, el enlace, si ha recibido ahí el link, ¿verdad? Compártelo en esta mañana para que podamos llegar a más personas y así podemos, hermanos, de cierta manera alcanzar, ¿verdad? Más personas y bendecirlas en esta mañana. Ponlo en tu estado de WhatsApp, tu estado de Facebook, donde tú consideres que puedes bendecir a los demás, ¿verdad? Así que, hermanos, ese es el tema de hoy, titulado La hija de Jairo. Bueno, vamos a estudiar en 3 libros prácticamente: Lucas, Marcos y Mateo. Mateo, Marcos y Lucas. Ahí vamos a estudiar. Tú sabes que en los evangelios hay historias repetidas, solo que desde diferente punto de vista. Entonces vamos a estudiar un poco ahí. Y bueno, voy a abrir los micrófonos aquí a los muchachos que están. Bueno, hoy solo tengo a uno que no nos falla siempre. Juanito se dio vacaciones. Así que Juan, si está por ahí, bendiciones, que tenga un feliz sábado. Está un poco con complicaciones de salud, ¿verdad? Ya saben que aquí está haciendo frío y el clima pues ya nos empieza a afectar un poco. Así que Modesto, bienvenido aquí una vez más de Algo Bíblico. ¿Qué tal, mi hermano Henry? Mucho gusto. Buenos días a toda nuestra querida audiencia que en este momento ya están ahí. Les deseamos un feliz sábado Amén. y que podamos juntos disfrutar del estudio de esta mañana. Amén. Así que hermanos, tenemos, déjame ver, estoy compartiendo ahí los enlaces porque a veces se me pasa por alto y por eso puede ser que sientes que estoy un poco ahí. Bueno, ahora sí. El tema de esta mañana está en los evangelios. Prepara tu Biblia, tus apuntes y todo, comparte la transmisión y vamos a entrar de lleno al estudio de esta mañana. Pero bueno, vamos a orar antes para pedir la bendición de Dios. Oramos, damos gracias a Dios porque eres bueno, porque nos has permitido un año, Señor, terminar aquí en el estudio, compartiendo tu palabra, Señor. Sabes que no somos perfectos, pero siempre estamos dispuestos a hablar de ti, Señor. Bendícenos en esta mañana a cada oyente, Señor. No sabemos quiénes son, solo pedimos tu bendición para cada uno y ayúdanos para poder entender tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén. Te invito a que vayamos al libro de Mateo. Voy a leer para ti lo que es la historia, te podría decir, o el milagro. Y después vamos a leer lo que es los detalles. Mateo capítulo 9, versículo 18. Dice así: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada,
fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Interesante este milagro, ¿verdad, Modesto? Porque yo me doy cuenta que en primer lugar Jesús siempre tiene tiempo para cada uno. Nos damos cuenta aquí, vamos a empezar con los detalles. Voy a leer la misma historia en Lucas capítulo 8. Dice de la siguiente manera: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Vean, esto no dice en Mateo. Entonces un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y me quiero detener ahí. ¿Qué era un principal, Modesto? Para entender un poco más. Bueno, era como un encargado de una iglesia, por decir así, vamos a decir como un pastor, ¿no? Que tenía a su cargo una iglesia. Era el más importante de ahí, el principal. Esa frase la utiliza mucho la iglesia católica. Okay. Principal. Oh, no sabía, hasta hoy estoy sabiendo por qué se menciona así. Ajá. Allá en la región, por lo menos allá en mi región, en Chiapas, la gente indígena utiliza mucho esa palabra. Principal. Quiere decir el importante, el más responsable de la iglesia de ese lugar. Pues aquí estamos viendo que Jairo era un principal, hombre muy importante en esa región, precisamente en esa sinagoga. Aquí dice, era un hombre respetado y con autoridad dentro de la comunidad judía. Interesante. Ahora, ya entendimos quién era un principal. Entonces dice, un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una niña, una hija única. Esto tampoco lo menciona Mateo, si se dan cuenta. Tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Yo no sé, Modesto, si usted se identifica o se ha encontrado con esta situación cuando tiene un hijo enfermo. Y como padre, ¿qué es lo que ha hecho o qué es lo que hacemos como padres? Cuando vemos un hijo está enfermo, agotamos todas las posibilidades, ¿verdad? Buscamos desesperadamente a alguien para... Sí, cuando uno de nuestros hijos se enferma, como padres siempre vamos a estar preocupados y buscar la manera de llevarlo al médico, o se desgasta todos los recursos por sacar adelante uno de nuestros hijos. No importa que se venda, ¿no? Si es posible empeñar la casa o Correcto. vender los terrenos, pero nunca vamos a dejar que un hijo se muera. Vamos a hacer hasta lo imposible para poder sacarlo adelante, porque es parte de nuestra vida, de nuestra sangre, nuestra fruto, pues, de nuestro... Sí, correcto. Las mujeres, por decir, fruto de su vientre. Más aún las madres son las que lo sienten más porque son las que lo tuvieron 9 meses en su vientre, imagínate. Y fíjese, aquí hay un detalle que quiero que menciona Marcos 5:23. Vea lo que dice así. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Aquí encontramos otro detalle. Por eso es interesante que cuando estudiamos busquemos en más, ¿qué le digo? En los evangelios. Y Lucas dice
que su hija estaba enferma, pero cuando entendemos aquí, Marcos dice que su hija estaba agonizando, agonizando. Yo no sé si usted como mexicano entiende la misma palabra de agonizar, ¿verdad? Pero para mí, Es agonizar entre es la que ya vida, está. entre la vida y la muerte. Ok, entonces sí En esta entendemos. versión dice, claramente en la versión nueva internacional dice, mi hija se está muriendo. Ven y pon tu mano sobre ella para que para que sane y viva. Ahora, llega este hombre cuando Jesús está ahí entre la multitud y dice que había mucha gente. Entonces el hombre, a como puede, llega cerca de Jesús y le da su petición. Al parecer era una petición, ¿cómo le podría decir yo? Urgente, de necesidad. Y antes de esto, de que Jesús le conteste, aparece algo. No sé si se ha dado cuenta de esto, que a veces cuando estamos a punto de resolver algo, Ujú. siempre aparece un problemita o un incidente o lo que sea, y como que nos interrumpe el plan que tenemos. Y vea, pero una mujer, a ver, versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ujú. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocares tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esto sucedió en interrumpiendo la petición que Jairo le hace al maestro. Pero aquí vemos otro milagro que Jesús hace en ese momento. No sé, nosotros como varones no tenemos la idea de qué es esta enfermedad, ¿verdad? O el proceso que la mujer tiene en cuanto a su, ¿cómo le podría decir? Flujo. A su flujo. No tenemos idea, pero las mujeres tienen alguna idea. Pero imagínate 12 años sufriendo esta enfermedad. Ahora, lo que me gusta de Jesús aquí es modesto, que él no pasa por desapercibido. Ya Ujú. me la aprendí. Amén. No pasa por desapercibido Ajá. a esta otra mujer que está necesitando algo también. Así es. Eso es lo que me gusta de Jesús, porque tiene tiempo para todos. Sí, nuestro Señor Jesús atiende todos los casos. No hay ninguna petición que no sea atendida. Es bien recibida. Cuando una petición se hace de todo corazón y con mucha fe, nuestro Señor Jesús atiende ese caso. Y a veces pensamos, bueno, pero ¿será que el Señor me va a escuchar habiendo tanta gente, tantos millones, ya casi 8.000 millones de personas alrededor del mundo? Imagínate. Mm. ¿Cómo es que el Señor puede atender tantos casos? Bueno, no todos están pidiendo, Ujú. claro que no todos, ¿va? Pero entre esos 8.000 millones de personas hay millones que están clamando, suplicando. Pero nuestro Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Su Espíritu Santo está en todas partes. Amén. Es omnipotente, porque todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Nada. Es el Dios eterno. Amén. Es omnisapiente. Todo lo sabe. Él se entera de todo. Dice el libro de Proverbios que aún no ha salido
en nuestra lengua la palabra y él ya se enteró. Él ya lo supo. Él ya sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso cuando pregunta y dice, ¿quién me ha tocado? Pedro me imagino que se sonrió con una sonrisita media burlona, porque, ay maestro, ¿cómo crees que? ¿Por qué haces esa pregunta tan ridícula? Si te están reempujando, jalando, y todavía te atreves a preguntar quién te ha tocado. Aparentemente Jesús no sabía, él ya lo sabía. ¿Por qué pregunta? ¿Quién me ha tocado? No es que no lo sabía. Dice ahí que porque sintió que salió virtud de él. Pero es que él ya lo sabía. Correcto. ¿Por qué estaba preguntando? Porque quería que el milagro que se había hecho en secreto se manifestara en público y la gente pudiera ver la gloria de Dios, que con tan solo tocar el borde de su manto, de su vestidura, salió poder de él. Imagínate. Entonces, nuestro Dios lo sabe todo. Y hay virtud, hay poder en el nombre de Jesús cuando se clama de todo corazón y con mucha fe. Mira, es interesante el libro de Marcos. Yo estoy enfocado en Marcos, hermano Henry. Sí, yo también. Es verdad que los 3 evangelios narran esta historia, excepto Juan, se le pasó, pero él contó otras cosas que ellos tampoco anotaron, ¿verdad? Pero de esta manera, Juan Marcos, el discípulo de Pablo, escribió. Me gusta cómo empieza. Dice, después de que Jesús regresó a la barca, al otro lado, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Mira, estaba recién llegando a esa región de Galilea, en Capernaum. Llegó entonces uno de los jefes. Tú decías, ¿qué significa esa palabra principal en esa versión? Pues es jefe, es lo mismo. Principal quiere decir el más importante. Era jefe, el encargado de esa sinagoga, llamado Jairo. Ahorita aquí el personaje principal es Jairo. Ya me imagino que Jairo se sentía bien grande, se sentía muy importante, y lo era porque era el que mandaba ahí. Todo el mundo lo respetaba. Estaba al nivel Nivel superior. superior, al nivel de Nicodemo, al nivel de José de Arimatea. De ese nivel estaba. Entonces, pero él tenía una gran necesidad. Estaba pasando por un momento tan difícil. Y es que aquí, hermanos, caemos en la cruda realidad en que en esta vida no importa cuán alto sea tu estatus social, no importa cuán importante llegues a ser en esta vida, llegues a ser patrón, jefe de empresas, multimillonario, billonario, millonario, rico, mucho dinero. En esta vida, en este mundo, siempre va a haber necesidad. Correcto. Siempre va a haber una necesidad que se va a apoderar de las personas, ¿no? Entonces, este personaje, Jairo, estaba pasando por un momento tan difícil porque era su única hija. Su única hijita estaba muriéndose de leucemia.
Estaba pálida, me imagino, ya moribunda, Y agonizando. agonizando. Pero aquí, este hombre tan importante no se puso a pensar qué iba a decir la gente o qué iba a decir sus compañeros de su mismo rango social, ¿no? Él escuchó que Jesús estaba llegando a ese lugar y decidió ir a buscarlo. Se bajó de su pedestal, se bajó de su, quiero imaginar que echó por tierra su orgullo, su cargo tan elevado, y se humilló porque era algo humillante que un hombre, un jefe de la sinagoga tan importante en esa región, se vaya a humillar a un humilde carpintero. Eso era Correcto. humillante para él o para la sociedad de su tiempo. Pero él no se fijó, no se puso a pensar qué va a decir la gente. Yo voy a Jesús. Por eso, querido amigo, si por si al caso en este momento me estás escuchando, tú que tienes un cargo muy elevado en esta vida, no sé en qué rincón de la tierra estás, y Dios te ha permitido llegar a ese grado tan elevado, a ese estatus social. Es momento de voltear a ver a Jesús. Amén. Porque con Jesús lo tenemos todo. Amén. Y sin Jesús, puedo decirte que eres un pobre millonario. Eres un pobre rico. Pero con Jesús puedes llegar a ser un millonario rico en Jesús. Amén. Quiero dar algunos detalles aquí en cuanto a lo que sucede con la mujer. Recordemos que Jesús está teniendo una conversación con Jairo. Jairo está haciéndole una petición, pero pasa ahí algo. Y lo que pasa es que una mujer con flujo de sangre, que ya lo mencionamos, se acerca a Jesús y toca solo su manto. Vean lo que ella decía. La mujer, voy a dar los detalles de esta mujer. La mujer padecía una hemorragia desde hacía 12 años. Una hemorragia continua, o sea, todos los días. Ahora, en términos médicos, probablemente ella dice, sufría de un trastorno uterino crónico que causaba una pérdida constante de sangre. O sea que esta mujer, Modesto, estaba muriendo poco a poco. Esta mujer, me imagino que estaba pálida, ya desgastada, ya sin fuerzas, no sé. Mira, aquí hay grandes, ¿cómo puedo decir? Enseñanzas, lecciones. Enseñanzas, lecciones, pero también coincidencias. Ujú, La niña, la hija de Jairo, tenía 12 años de edad. ujú, Se estaba muriendo de leucemia, que tiene algo que tiene que ver también con problemas en la sangre. ujú. La mujer también tenía 12 años sufriendo de esta hemorragia, Correcto. problemas en flujo de sangre. Ujú. Entonces, las dos personas, diferentes edades, pero los mismos problemas, casi similares. Casi similares. Imagínate, puedes imaginarte el rostro, el cuerpito de esa niña de 12 años con leucemia, pálida, blanca, 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 se estaba muriendo en vida. Ujú. Puedes imaginarte el rostro de la mujer, flaca, pálida también, acabada, hueso y piel. Sí. Son 12 años de enfermedad. Ya había gastado todos sus recursos Ujú. con los médicos
y ella seguía enferma. Dice, le iba peor, dice la escritura. Le iba peor. Entonces, claro, hay que entender que en aquellos tiempos no existía la ciencia médica que hay hoy día. Hoy día hay mil maneras para curar esas enfermedades, ¿no? Bueno, la ciencia médica está tan avanzada, pero en aquellos tiempos no. Entonces, algo tan sencillo que se podía curar fácilmente era tan complicado en aquellos tiempos. Pero ahí entra la fe. La fe de Jairo y la fe de la mujer. Y fíjense, quiero dar otros datos interesantes en cuanto a la mujer. Vean. Según la ley de Moisés, eso está en Levíticos 15, 25 al 27, una mujer con flujo de sangre era considerada impura, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, una mujer impura o con flujo de sangre no podía participar en las ceremonias religiosas ni entrar al templo o la sinagoga. O sea que esta mujer tenía 12 años de no ir a la iglesia. Exactamente. Porque no se le era permitido ir, ni participar, ni decir un versículo, ni cantar. O sea, esta mujer estaba completamente alejada o separada, ¿verdad? Dice, cualquier persona que la tocara quedaba también impura. Esta era más como una creencia, podríamos decir. Sí, una ¿Verdad? ley. Bueno, yo no me puedo acercar a ti porque va a ser igual que... O sea, además que estaba separada de la iglesia, en el sentido espiritual, esta mujer no tenía amigos, no tenía nadie por ella, porque todo el que se le acercaba quedaba impuro. Imagínense, Modesto, cómo esta mujer estaba emocionalmente dañada. No podía tener una vida social ni familiar normal, lógicamente. Uh-huh. Probablemente vivía aislada. Lógicamente considero yo que vivía sola. Porque si no podía tener contacto con las personas, ¿quién se quería acercar a ella? Ahora, y esto sucedía desde hace 12 años. Imagínate. O sea que en sí el problema no era tanto el flujo, sino que el problema era emocional. Yo pienso que era más problema emocional que el problema físico. Era un conjunto de problemas. Sí. Imagínate. Ahora, cuando ella ve que ha gastado todo su dinero, dice que se acabó todo. Posiblemente tenía herencias, no sé, ¿verdad? Pero dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, pensó, si tan solo voy y toco el manto de Jesús voy a quedar sana. O sea que lo que veo yo que esta mujer, a pesar que no se le fue permitido estar en la iglesia participando en todo eso, yo considero que ella estuvo en una comunión con Jesús, llego a pensar eso, porque ¿de dónde sale la fe? Y ahora ella no pide que se ayune, no pide que se haga un culto, no pide nada más y se va. Ahora, Modesto, me pongo yo a pensar, muchas veces nosotros le ponemos importancia al qué dirán. Uh-huh. Y eso nos impide avanzar en la vida, en cualquier área que nosotros queramos salir adelante. Si queremos poner un negocio, pero ¿qué van a decir? Si queremos aprender a ejecutar un instrumento o a cantar, pero ¿qué van a decir? Si voy a pasar a predicar, pero le ponemos asunto a todo lo que la gente dice y muchas veces olvidamos lo que queremos hacer por prestarle atención a la gente. Sí. La mujer sabía que nadie se le podía acercar. Ahora ella se da cuenta que Jesús va pasando y ya sabemos aquella multitud. Y ella dice, este es mi momento, y no le importó quién la... Y estoy seguro que algunos se alejaron cuando la vieron, ¿verdad? Que la conocían. Yo quiero imaginar que ella, bajo la gran multitud, se metió gateando, uh-huh, de rodillas. Quiero imaginar esa escena, que ella se mete debajo de toda la gente, gateando, estirándose. Me imagino que la pateaban, la aplastaban, la reempujaban. Le impedían, estoy casi seguro de eso. Llegar a Jesús era algo tan despreciante. Imposible. Uh-huh, imposible.
yo estoy recordando en el año 1994 cuando los zapatistas se levantaron en guerra en Chiapas. Ujú. Saquearon las grandes tiendas. Ujú. Y yo me tocó ver cómo la gente se amontonaba en las puertas de las tiendas, así mira, uno tras otro, hasta pasaban caminando encima de otros, así por querer entrar, y los que ya estaban adentro por querer salir con el producto que ya se habían robado. O sea, hasta se aplastaban. Quiero imaginar esa escena, Ujú. que la pobre mujer iba ahí, la aplastaban, la La regresaban empujaban, la regresaban, pero ella eh, iba enfocada. enfocada en su plan. Ella iba decidida a llegar por lo menos a tocar en la orillita del manto de Ujú. Jesús. Esa era la fe de ella. Y no es que el manto sea milagroso, no, sino fue la fe La que fe ella de ella. depositó en Jesús. Y quiero llegar a pensar, Modesto, que ella se enfocó en tocar el manto porque ella sabía que no podía tocar físicamente a alguien. Creo yo, no lo dice la Biblia, le estamos dando algunos nuestro punto de vista. Ujú. Considero yo que ella pensó, si yo toco a Jesús lo voy a contagiar o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces ella dijo, "Pues, voy a tocar su manto, ahí no pasa Por nada, lo menos, ¿no? por lo menos". Ahora, lo que me gusta aquí es que ella hace todo lo posible y lo imposible por llegar a Jesús y lo logró. Amén. Porque yo pienso que la gente en vez de alejarse, no sé si se alejaron de ella en sí porque todos andaban buscando sanidad, quizás ni le prestaron atención en sí, de decir, oh, no sé. Y es que mira, la escena es tan dramática porque el libro, decía toda la gente, dice que cuando Jesús llegó a esta tierra, el, la nación de Israel estaba sumergida. Ujú. Todo el mundo bajo la opresión del enemigo, pero en especial Israel, la nación de Israel. Ujú. Había mucha enfermedad, muchísima enfermedad, de diferentes enfermedades. La enfermedad que más prevalecía era la lepra Ujú. y otras enfermedades. Entonces, quiero imaginar que sí había mucha gente buscando a Jesús por necesidad, para ser curados, para ser sanados. Eh, sí, ahí dice en el libro, decía a toda la gente que cuando Jesús llegaba a una aldea, antes de que él entrara a esa aldea, había quejidos, llantos, alaridos, lamentos, lamentaciones de las personas por la enfermedad. Pero cuando Jesús entraba, haz de cuenta que se les inyectaba una ampolleta de anestesia Ujú. a la comunidad. Jesús iba entrando y sanando, sanando, donde iba pasando, sanando, sanando a las personas. ¿Sí? Y cuando él salía de esa aldea, de ese pueblo, todo quedaba en paz. Interesante. Jesús hizo tantos milagros maravillosos que no quedaron plasmados, hermano. Es demasiado, mucho, mucho. Quedaron algunos casos, por decir, Ujú. que estamos tocando ahorita, estos dos, el de la hija de Jairo y el de la mujer que fue curada de ese flujo de sangre de 12 años. Entonces sí, había mucha necesidad. Pero aquí hay lecciones para nosotros. Si queremos ser sanos por Jesús, tenemos que esforzarnos. Amén. Tenemos que poner algo de nuestra parte. Hay un lema que dice así: esfuerzo humano más ayuda divina, Igual a éxito. resultado, éxito. Éxito. Esfuerzo humano más ayuda divina, éxito. Fíjese que
lo que está mencionando usted es que muchas veces nosotros nos conformamos con orar. Y no estoy así echando de menos la oración. Es necesario orar. Es el primer paso, ¿no? Orar. Pero muchas veces nosotros solo decimos, voy a orar y ahí dejamos, ya no hacemos nada más. Entonces, a Dios hay que dejarle lo que es imposible para nosotros. Claro. Y lo que es posible, hay que hacerlo nosotros. Así es. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios haga todo y consideramos que en el sentido espiritual solo hay que orar, hay que estudiar, hay que orar. Y sí, eso es necesario, pero eso es para tu crecimiento espiritual. Entonces tú tienes que hacer tu parte también. La mujer hizo su parte. No le importó lo que iban a decir, no le importó ser rechazada. Ahora, Imagínense, hermanos, si la mujer no se hubiese esforzado, pues no estuviéramos hablando de ella. correcto. Si ella no hubiese tomado la iniciativa de meterse y no importa si me aplastan o no sé qué me vayan a hacer, pero yo tengo que llegar y llego porque llego. Y no fue rápido, le costó, pero llegó. Ahora, es más, ella ni sabe que quizás que quedó en la escritura. Algún día le vamos a preguntar, bueno, y tú eras la del flujo de sangre, María, o no sé cómo se llamaba, ¿verdad? Nosotros estudiamos en la Biblia. Entonces, hermanos, lo que queremos resaltar en esto es que hay cosas que solo tú las vas a poder hacer. Y mira, hay otra cosa, hermanos, que tu milagro, solamente tú lo vas a experimentar y a los demás no les va a importar. Completamente de acuerdo. ¿Tú crees que los demás se emocionaron? Les dio igual si todos andaban buscando su propio bienestar. Claro. Mira, es que cuando el Señor haga un milagro, el Señor ha hecho muchos milagros en mi vida. Y me he atrevido a contar algunos, pero cuando le cuento a alguien, como si nada, como que no les interesa. Incluso se ha dado cuenta que muchas veces nosotros contamos con emoción lo que nos ha sucedido y hay gente que no sé si creo que no sé, es incorrecta la palabra, como que ni te pelan, no te Ni te hacen caso. no te ponen atención y uno dice, pero si lo que hizo Dios en mi vida está bastante interesante, pero eso vívelo tú, disfrútalo Claro, tú, disfrútalo. porque eso es algo personal. ¿Qué milagro ha hecho Jesús en tu vida? Déjalo ahí en el chat. Déjenme Sí. en el chat ahí, los que están escuchando, ¿qué milagro ha hecho Jesús en tu vida? De tantos, ¿no? De tantos, uno de tantos. Porque hermanos, hay cosas que por mucha emoción, por todo lo que quieras contar, nadie lo va a vivir como tú. Ahora, lo que estoy viendo aquí es cuando Jesús siente que sale poder de él hace la pregunta, ¿quién me ha tocado? Ya lo mencionamos. Ahora, Jesús sabía quién era el que lo había tocado, lógicamente. Pero dice que él quería que la mujer manifestara en público que ella había sido. ¿Por qué? Porque recordemos que esta mujer iba enferma emocionalmente. Claro. Y Sí, rechazada y también. rechazada. Si Jesús solo si ella solo hubiera sido sana y se desaparece, hubiera quedado con el mismo problema emocional. Solo hubiera sido sana físicamente. Claro. ¿Quién le iba a creer que estaba sana? Ahora, Jesús hace que ella declare públicamente, porque hermanos, a ella ya la miraban como un cero a la izquierda. Y Jesús ahora, quiero llegar a pensar que se paró a la par de ella y le dijo, vean, ahora ella es completamente nueva, ahora completamente ella es diferente. Pueden tocarla, pueden acercarse, le pueden abrazarla, los familiares donde están, vengan y tóquenla porque ella ha sido restaurada. Eso es lo que Jesús quería hacer en la vida de ella. Por eso hace que ella confiese públicamente. Ahora, aquí es donde entra el versículo que dice que los que son humillados van a ser enaltecidos. Entonces yo me pregunto, si ella solo hubiera sido sanada físicamente, ¿dónde quedaría? A lo mejor alguien de nuestros oyentes estará diciendo en este momento, bueno, pero ya se quedaron con la mujer y el personaje principal es Jairo. Sí. Entonces, pero ¿saben qué? Esta demora que estamos teniendo en esta conversación ahora, fueron minutos eternos para Jairo. Me gusta lo que usted dice, porque, hermanos, no estamos saliéndonos de la conversación. El tema principal es la hija de Jairo.
¿verdad? Pero Jairo se detiene, está haciéndole una petición a Jesús, y cuando Jairo le está haciendo una petición, pasa este suceso de la mujer del flujo de sangre que estamos hablando. Y ya terminando esto, porque en sí ya lo estamos terminando, ¿verdad? Cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Pues ella lógicamente dice, pues yo. Ahora Jesús le dice, hija. Vea cómo la llama Jesús, hija. Creo llegar a pensar lo que él la menciona con ese nombre, haciéndole creer que la familia, que para él nunca ella ha sido dejar su hija. Le dice, tu fe te ha salvado. Sanado, dice en esta versión. Es lo mismo. Sí, te ha salvado, ve en paz. Ahora, y ahí termina la historia de la mujer del flujo de sangre. Y ahora sí continuamos con la historia de Jairo. Versículo 35. Mientras Jesús está haciendo esta obra maravillosa de sanidad, hay un hombre que se está muriendo por dentro, como queriendo decir, gritarle a los cuatro vientos, Jesús, apúrate, por favor, mi hija se está muriendo, avanza, 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 necesito que llegue rápido a mi casa. Fíjese, aquí me dejaron un mensaje, dice, el Señor me sacó del mundo, es un gran milagro. Amén. Déjanos ahí en los comentarios qué milagro más ha hecho Dios en tu vida. De los más resaltantes. Los más resaltantes. Lo importante es testificar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y hermanos, es importante porque Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Y me gusta el punto que estaba dando Modesto, porque mientras la mujer estaba, me imagino que le cambió el rostro, ella empezó a sonreír, sus ojos se le llenaron de brillo. A un lado estaba Jairo. Jairo estaba. Me imagino que Jairo se mordía las uñas. Como quien dice, ya, apresúrate. Desesperado, ansioso. Sí, ahora, pero Jesús tiene tiempo para todos. Mientras estaba Jairo ahí desesperado, viendo el milagro de aquel, y muchas veces nosotros somos Jairo Modesto, porque a veces estamos pasando un momento difícil y solo vemos que los demás son sanados y a nosotros nos toca ver y estamos esperando nuestro milagro. ¿Te ha tocado? Me ha tocado decir, muchas veces. A mí me ha tocado decir varias veces, ¿por qué a otros les va bien y yo no? Me ha tocado muchas veces. ¿Por qué a otros progresan y yo no? Porque yo me cuesta avanzar económicamente, decía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otros les va bien. Pero esos otros que estás viendo triunfar ya estuvieron en el lugar tuyo a veces. Claro. Ahora, lo interesante aquí es que cuando Jairo está con ese sentimiento de desesperación, llega alguien a darle una noticia. Mientras él aún hablaba, hablando de Jesús, vinieron de la casa principal, o sea, de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. Vean qué noticia le trae. Wow. ¿Cómo se ha de haber sentido? Cuando él estaba deseoso, la única esperanza que tenía era que Jesús llegara y la sanara. Y ahora todo se le derrumba, todo se le viene para abajo. Ya murió. Le dice, jefe, ya no molestes al maestro. Tu hija ya murió. ¿Cómo se ha de haber sentido Jairo? Me imagino que fue una noticia impactante, porque estoy seguro que él se derrumbó lógicamente, porque de sus esperanzas, y estuvo Modesto a un hilito, no sé si, sí. A un hilito de que él alcanzara su propósito, porque Jesús ya no le contestó. Recordemos que Jesús ya no le contestó. No, pues estaba ocupado. Se quedó en suspenso Jairo esperando la respuesta de Jesús. Pasó este milagro de la mujer y ahora que por fin Jesús le iba a contestar, Jairo recibe una noticia, ya no molestes más al maestro. Es por gusto, ya no esperes, ya vámonos, hay que ver qué hacemos, los preparativos. Pero dice, pero Jesús escuchó lo que se decía, o sea que la gente se empezó a alborotar ahora con esta noticia. Jesús escuchó lo que se decía y le dijo al principal, o sea, le dijo a Jairo, no temas,
cree solamente. Yo no sé qué entendería usted, Modesto, por esto. No temas, cree solamente cuando su hija se está muriendo. Pues si tú estás viviendo ese mismo momento dramático, desesperado, ¿qué puedes pensar si ya tu ser querido murió? ¿Verdad? Ya falleció. Pero es que detrás de cada cosa que el ser humano sufre hay un propósito grande. Hay Amén. algo maravilloso que Dios quiere enseñarnos, aún en la muerte de Amén. nuestros seres queridos. Dios quiere mostrarte una lección tan valiosa, extraordinaria. No temas, le dijo. Fíjese, No, no tengas miedo. cree Cree solamente. nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto a Pedro, Jacobo y Juan, y el hermano de Jacobo. Y Jairo y su esposa. ¿Cuántos eran? Ahí estaba Pedro, Jacobo, Juan, Jairo, la esposa y Jesús. 6 personas. 6 personas. 7 con la niña. El número perfecto. Y fíjese, quiero dar algo aquí. Bueno, todavía no llegamos a ese punto. Pero quiero pensar que la multitud quería irse con Jesús a la casa de Jairo. Incluso los discípulos no fueron todos con Jesús. Quiero llegar a pensar, es un pensamiento que pasa por mi cabeza, ¿por qué no todos los discípulos fueron con Jesús y eran los que andaban con él? Pienso que quizás estos hombres fueron los que actuaron más prudentemente con la mujer del flujo de sangre y por eso Jesús tal vez dijo, estos es necesario que vayan y aprendan. Y que el Señor tenía, no es que eran sus preferidos, sino No. eran estos hombres, resaltan en la historia siempre ellos 3. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue al monte de la transfiguración? Ahí estaban también. En varios casos, varios incidentes o de parte de la historia, aparecen los 3. Aquí quiero pensar que estos 3 hombres eran más serios, más discretos, no sé. Más prudentes, Más no sé. prudentes. Pero tenían algo especial. Ajá. Y Jesús le dice a las planilleras, ¿quiénes eran las planilleras? En aquel tiempo había un grupo de personas que se dedicaba A llorar. a llorar. Era un trabajo, era una profesión. era una profesión, sí. Les pagaban para llorar. Habían casos que pues los familiares a veces no había sentimiento ni amor, pero llegaba ese grupo de lloronas y lloraban. Y ahí estaban gritando, llorando, lamentando. Cuando Jesús les dice, háganse un lado, les da la orden con autoridad. Déjenos pasar. Solamente Jesús, Pedro, Santiago y Juan, Jairo, la esposa, entraron y entonces Jesús toma la mano de la niña y le dice, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Entonces aquí Jesús hace un milagro. Cuando Él dice, no temas, no llores, ella está dormida. La gente alrededor empezó a reírse, a burlarse de Jesús, porque habían visto que la niña realmente había muerto. Pero cuando Jesús dice, ella está dormida, voy a despertarla. Porque para Dios la muerte
ustedes y yo le llamamos muerte, para Él es un sueño profundo. Todos nuestros seres queridos que ya descansan, que ya hacen en la sepultura, no están muertos, están durmiendo. Y en este incidente, Jesús pidió que no se publicara. Y ahí quedó un poquito de duda en el público. Algunos decían, ¿no será que de por sí estaba dormida? ¿No será que realmente estaba dormida, no estaba muerta? Entonces quedó, un grupo decía, sí, no, sí estaba muerta, y otro decía, no, a lo mejor estaba dormida. Entonces no quedó claro ese asunto de que Jesús lo había resucitado. Pero porque venía más adelante otro milagro más poderoso, público, la resurrección de Lázaro, donde entonces sí, todos, los fariseos, los soldados romanos, el público, los discípulos, estaban ahí presentes cuando le dijo, Lázaro, 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 ven fuera, sal fuera. Y entonces se manifestó la gloria de Dios. Ese cadáver que tenía 4 días de haber fallecido, salió a la vida. Y esta vez no fue en secreto, sino en público. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Jesús no hay nada imposible. Y en este estudio hemos sacado muchas lecciones. Que el Señor nos ama a todos, ricos y pobres, sanos y enfermos, justos e injustos, niños y adultos, hombres y mujeres. A todos nos ama. Amén. Y para todos hay oportunidades, 1000 oportunidades. ¿Cuál será tu situación que estás pasando en este momento? ¿Cuál será tu problema? No hay problema tan grande que en esta vida que Dios no pueda solucionar. No hay enfermedad tan difícil, tan difícil de curar que Él no pueda curar. Quizás es un cáncer que está avanzando allí, o a lo mejor la diabetes que está de moda en todas partes. Y tú has dicho, no, ya mi caso está perdido. Ve a Jesús. Ve a Jesús, que Él quiere hacer un milagro contigo. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Toma la iniciativa. Pruébalo. No vas a perder nada, al contrario, vas a ganar. Inténtalo. No te des por vencido, por vencida. Insiste. Ábrete paso entre la multitud y avanza. Y toca a Jesús. Y Él hará un milagro en tu vida. Amén. Cambiará el rumbo de tu vida. Y si en esta vida tienes que descansar, pasar al descanso por una enfermedad incurable, no te preocupes. En la otra vida gozaremos por la eternidad. Pero entrégale la vida a Jesús. Confiesa tus pecados, arrepiéntete, clama a Él. Arregla tu casa como le dijeron al rey Ezequías. Le decía el profeta Isaías, arregla tu casa. ¿Qué quiso decir eso
el profeta Isaías, con decirle arregla tu casa. No estaba hablando físicamente, estaba diciendo arregla tus cuentas con el Señor. Si tienes algo pendiente por ahí, arregla tus cuentas con Dios. Y aunque estés bueno y sano en esta vida, nadie está seguro. Todos vamos de paso. Hoy estamos y mañana ya no estamos. Como la flor del campo. Hoy está hermosa y mañana puede estar marchita. Así somos en esta tierra. Pero lo más importante es estar a cuentas con Dios. Y venga lo que venga, pase lo que pase, nadie nos separará del amor de Cristo Jesús. Amén. Nuestra mayor esperanza es estar al lado de Jesús un día, por toda la eternidad, y hacerle preguntas. Por ejemplo, Señor, qué bonita historia quedó plasmada cuando esa mujer tocó el borde de tu manto. Extraordinaria historia. Y poder abrazar a Jesús y saludar a la mujer que sanó después de 12 años de este sufrimiento. Abrazar la hija de Jairo, abrazar a Jairo también, porque después de este incidente la vida de Jairo fue totalmente diferente. Él creyó en Jesús. Muchos creyeron en Jesús, muchos se salvaron, están descansando, esperando la segunda venida de Cristo. Hoy nosotros estamos vivos, gracias a Dios tenemos esa bendita oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Dios. Estamos comenzando un año nuevo. Propongámonos este año entregarle la vida a Jesús de corazón, no de labios, de a de veras. Propongamos, hagamos planes de madrugar un poquito más y estudiar el año bíblico, estudiar la lección. Nosotros los adventistas del séptimo día somos ricos sin saberlo, ricos en literatura, ricos en información, pero a veces desperdiciamos esa riqueza, las dejamos pasar por alto, pasamos desapercibidos siempre los milagros del Señor. No, hoy es tiempo de salvación, hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día de estar a cuentas con Dios, hoy es el día de decirle al pasado adiós, adiós para siempre, adiós. Yo le pertenezco a Jesús. Yo soy de Jesús. Él es mi Señor. Él es mi Dios. Ánimo, querido amigo, amiga, hermano, hermana, donde quiera que te encuentres. Entrégale la vida a Jesús de todo corazón y sigue firme y adelante hasta la meta final. Amén. Y nos encontraremos en la patria celestial. Que Dios te bendiga. Amén. Te dejo con esta canción que se titula ¿Quién me tocó? Recuerda, después de esto vamos a continuar con el estudio de la lección de escuela sabática. Había una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Cuando oyó hablar de Jesús, sucedió esto. San Marcos capítulo 5 versículos 25 al 34. Una multitud ansiosa por llegar a él. Entre gritos y empujones, una mujer tenía 12 años ya, sufriendo tanto, que en silencio a Jesús se acercó.
Sin lugar a dudas fue su fe muy grande, que nada en ese momento le importó. Su mayor anhelo era tocar el manto de Jesús, y al tocarlo en ese instante limpia quedó. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió. ¿Quién me tocó? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió. ¿Quién me tocó? Pero Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Tu fe te salvó, hija, vete en paz y ya no peques más. Muy bien, estamos aquí de regreso para el estudio de la lección de escuela sabática. Recuerda, estamos estrenando lección prácticamente, ¿verdad? Y el título de la lección para este sábado es, el versículo central es Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor, siempre regocíjense. Repito, regocíjense. No sé por qué me cuesta pronunciar esta palabra. Alégrense. Un pastor adventista encarcelado por varios falsos pasó casi 2 años entre rejas. Aunque al principio estaba muy perplejo, se dio cuenta de que la prisión era el campo misionero que Dios le había dado. Cuando sus compañeros se enteraron de que era pastor, le pidieron que predicara, lo hizo y también compartió literatura. Incluso bautizó a varios reclusos y dirigió servicios de Santa Cena. Vean qué interesante. A veces era difícil ejercer el ministerio en la cárcel, pero también había alegría, sobre todo cuando veías que las oraciones eran escuchadas y las vidas cambiadas. Esta semana vamos a analizar algunas circunstancias complicadas que enfrentó Pablo, pero también él aprovechó esas circunstancias viendo un propósito de lo que Dios tenía para su vida. Y tal vez estemos pasando por un momento difícil y ahora, viendo la lección de esta semana, vamos a comprender qué podemos sacar cuando estamos pasando momentos difíciles. La primera parte es Pablo, el prisionero de Jesucristo. Así es, mis hermanos, gracias a Dios que ya comenzamos un nuevo año, pero también
un nuevo trimestre. El puente entre el cielo y la tierra. Cristo en Filipenses y Colosenses. Vamos a estar centrados estos 3 meses en estas 2 cartas, las 2 epístolas. Pablo, el prisionero de Jesucristo. En estas 2 cartas, estas 2 cartas fueron escritas en la prisión, Colosenses y Filipenses, aunque también hay otras cartas, por ejemplo, Efesios, Filimón, también fue escrita en prisión, ¿sí? Vamos a leer algunos textos donde dice en Efesios 3:1, dice de esta manera: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Miren que no dice yo, Pablo, prisionero por los romanos. No. Muy bien pudo haber dicho, escrito, yo, Pablo, prisionero por culpa de los romanos. No. ¿Qué dice él? Prisionero de Jesucristo, por el bien de todos. Y el texto que acabamos de leer, también el texto clave, que nos dice, regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Como una persona que está en prisión injustamente puede regocijarse en el Señor. Como una persona que ha sido acusada injustamente en la cárcel puede estar alegre, contento. Interesante. Tiene que esta persona estar experimentando o ser dirigida por un poder más grande para poder estar contento en momentos tan difíciles. También ahí en Filipenses 1:1 comienza diciendo así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Dice, perdón, es Filimón. Vamos a leer cómo comienza diciendo en la carta a Filimón. Recuerden que ¿quién era Filimón? Ya hablamos en el estudio diálogo bíblico también la historia de Filimón y Onésimo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. A ti, querido Filimón, compañero de trabajo. Aquí comienza diciendo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Hermanos, Pablo está prisionero, pero está contento. ¿Se acuerdan del incidente que pasó en la prisión de Filipos, mi hermano Henry? Pablo y Silas fueron llevados a la prisión, pero no solamente estaban sueltos ahí adentro, sino estaban como prensados en el cepo. Era como tipo, hoy día pues se usa las esposas, ¿no? De metal y todo eso. Antes era de madera. Ahí estaban inmovilizados, como iguanas, imagínate. Pero ahí estaban cantando esa noche. ¿Y qué pasó? Como a medianoche hubo un temblor tan fuerte que se cayeron las paredes de la prisión. Y el carcelero llegó corriendo y dijo que estuvo a punto de matarse porque pensaba que todos se habían escapado. Pero Pablo gritó y dijo, no lo hagas, aquí estamos todos,
porque Pablo controló a los prisioneros y les dijo que no se alejaran. Pero entonces ahí en la prisión, Pablo le habló de Jesucristo al carcelero. Y entonces el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y él creyó, todo su casa, él y toda su casa. ¿Qué hubiese pasado, mi hermano Henry, si Pablo y Silas hubiesen estado enojados, murmurando, contradiciendo y renegando y diciendo, no conviene predicar el evangelio, mira que estamos sufriendo acá? El carcelero no se hubiera convertido. Exactamente, el carcelero no se hubiera convertido. Pero no, ellos al contrario estaban contentos, gozosos, regocijándose en el Señor, cantando allá adentro en la prisión. Y entonces el resultado fue que el carcelero y toda su familia se arrepintieron y se fueron salvos. Ya puedes imaginarte en el reino de los cielos un día cuando Pablo Pablo y el prisionero de Filipo y toda su familia contando la historia y diciendo, ¿te acuerdas? Ese día cuando estuviste en la prisión, cuando el terremoto. Claro que sí. Qué bueno que estuviste prisionero, por eso estoy acá. Y así, hay muchos casos como el que acabas de leer, mi hermano Henry, del pastor en la prisión. Interesante. ¿Sí? Fíjense, Pablo encadenado es la siguiente parte. Pablo estuvo varias veces encarcelado. Y no me quiero detener en todo esto, porque quiero sacar la lección más práctica de esto. Dice Corintios 4, 7 al 12, ahí podemos encontrar algunos versículos. Pablo, estando en estas situaciones, escribió, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Vean esta situación, como él ve, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, para ir más práctico, hermanos, por muy difícil que sea la situación en nuestra vida, tenemos que sacar el lado positivo, el lado bueno, porque muchas veces nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua, ¿verdad? Mejor tómate el agua. A veces nosotros hacemos que el problema sea más grande y a veces no lo es demasiado como nosotros lo estamos viendo. Entonces, lo que Pablo nos enseña es que aunque estés pasando momentos difíciles, no estás destruido. Ve, ahora, muchas veces vamos a pasar por momentos difíciles, pero en esos momentos tenemos que presentarnos como ministros de Dios, ¿verdad? En esos momentos tenemos que presentarnos como hijos de Dios. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo podemos presentarnos siempre en todo como ministros de Dios? Recuerda, la gente está observándote, la gente está viendo cómo tú actúas en los momentos difíciles. Así es, mis hermanos. Y también vemos que, bueno, ya hablamos de que Pablo allá en Filipos estuvo prisionero y por causa de su prisión se salvaron varias personas. El Espíritu Santo sabía que Filipos sería el puesto de avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa. Aunque también habría persecución, por muy mala que sea, la persecución puede, en determinadas circunstancias, permitir que el Evangelio llegue a personas de otro modo, no podría ser alcanzada. Sí, hermanos, la persecución que sufrieron nuestros hermanos de la iglesia primitiva tiene su lado bueno. Bueno, ellos sufrieron la parte amarga, ¿no? De dejar su tierra, de dejar todo
por causa del evangelio. Pero el lado bueno de esta persecución fue que el evangelio se divulgó en diferentes partes de esas regiones. Ujú. El evangelio avanzó. Entonces, tomando en cuenta esto, hermanos, cuando pasamos una situación difícil, cuando somos vituperados, despreciados, rechazados, a veces de un trabajo, a veces hasta perdemos el trabajo. No miremos el lado malo, miremos el lado bueno. A lo mejor el Señor tiene algo bueno para nosotros. Amén. Yo antes de venirme para acá, a los Estados Unidos, estaba pasando una crisis terrible en mi vida, económicamente hablando. Y en mi desesperación me fui a Quintana Roo, Playa del Carmen, en busca de empleo. Pero soy sincero, no me adapté. Muy fuerte los calores por allá. Mucha diversión, sí, la playa y todo eso, pero yo no fui en busca de diversión, yo fui en busca de recursos económicos. Nomás tuve 15 días y decidí volver a casa. Llegando en casa, me enteré de un amigo que había podido venir y que todo fue excelente, un paso muy bueno. Me decidí venir. Entonces, ¿qué hubiese pasado si me hubiese acomodado en Quintana Roo? Allá estuviera, ¿no? Correcto. ¿Qué hubiese pasado si me hubiera acomodado, si todo de maravilla, si un buen empleo, digamos, un apartamento con aire acondicionado y todo, que nada de eso pasé. Yo vivía en un cuartito con un cuñado, con un ventiladorcito, imagínate, y el calorón. Eso me hizo volver a mi lindo Chiapas, que está fresco. Entonces, de esta lección que me pasó allá, fue para algo bueno, ¿no? Y así sucesivamente, hermanos, las cosas que nos pasan en la vida, a veces es que el Señor tiene planes mejores para ustedes y para mí. Amén. Y no miremos la parte negativa, la parte mala de la vida, sino miremos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pablo en Colosas también estuvo ahí, vamos a ver, el libro de Apocalipsis da testimonio de la gran difusión del evangelio en esta zona. La explicación más plausible de este éxito, incluida su propagación a Colosas, es que allá haya sido el resultado de la labor de los conversos de Pablo, quienes escucharon por primera vez el mensaje en Éfeso, la ciudad más importante de Asia Menor y uno de los principales puestos. Epafras probablemente escuchó la predicación de Pablo en Éfeso y tras convertirse en uno de sus colaboradores, llevó el evangelio a su ciudad natal, Colosas. Aquí hay algo interesante, hermanos, que no fue Pablo quien fundó la iglesia así directamente en Colosas, pero fue uno de sus colaboradores, que por cierto, pues, ¿por qué tuvo que regresar a su tierra natal? Por lo mismo, por la persecución de cristianos. Y así se fue difundiendo el evangelio. Aunque Pablo estaba en prisión, desde prisión estaba enviando cartas a estos hermanos, ¿sí? A los colosenses, a los filipenses.
Desde prisión Pablo estaba él muy activo. Imagínate si hubiese tenido la tecnología que tenemos hoy día. En lugar de estar en Facebook, en lugar de estar en Instagram, me imagino que él iba a estar predicando el evangelio, ¿no? Desde prisión, por medio de esta tecnología. Pero hermanos, por eso es interesante, hermanos, la vida de Pablo. ¿Por qué desde prisión Pablo nos dice, alégrense? Repito, por si no me entendieron bien, alégrense, regocíjense. Repito, regocíjense. Amén. Ahora, vean, para cada alma que está creciendo en Cristo habrá tiempos de lucha seria y prolongada, porque los poderes de las tinieblas están decididos a oponerse al camino del avance. Pero cuando buscamos la gracia en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. La promesa del Redentor es: nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dejamos aquí el estudio de la lección de escuela sabática, ya que tenemos algunas programación en el templo, ¿verdad? Y estamos... Yo quiero concluir con esto, hermanos, de que nosotros debemos de centrarnos bien en las promesas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y venga lo que venga, pase lo que pase. Hoy día estamos disfrutando de una libertad religiosa, gracias al Señor que nos tiene reservados. Pero se aproximan vientos fuertes de persecución. Y en los últimos momentos de la historia de este mundo se va a desatar una terrible persecución y se va a repetir la historia, hermanos. Va a haber muerte para todos los que no honren el domingo. Estoy leyendo un librito, el evento de los últimos días. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su liberación. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgue el decreto, un decreto donde prohibiendo comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor, y que los amenazará con castigos y aún la muerte si no observan el primer día de la semana como día de reposo. Decreto de muerte similar al que emitió Asuero. Se va a repetir la historia. El remanente hace de Dios su defensa. Va a llegar el momento que vamos a depender totalmente del Señor. Por eso les animo en el Señor hoy día. Regocíjense, como dijo el apóstol Pablo, regocíjense en el Señor. Y si nos toca pasar por la cárcel, sigamos regocijándonos en el Señor. Que Dios los bendiga.